principios del siglo XX, esta gran organización fraterna de católicos, en su gran mayoría irlandeses de los Estados Unidos, los Caballeros de Colón, tenían una idea muy importante, y era que los católicos irlandeses en Estados Unidos tenían una gran devoción, pero no conocían suficientemente su fe. Y en consecuencia, muchos o perdían la fe o se veían arrastrados como inmigrantes por otras denominaciones protestantes que eran las mayoritarias, las más fuertes, las más vigorosas y poderosas en los Estados Unidos. Y entonces decidieron financiar una de las obras católicas más colosales de la historia, la famosa Catholic Encyclopedia, es decir, la enciclopedia católica en inglés. Y decidieron armar un comité de los mejores expertos y juntar a las mejores mentes católicas de la lengua inglesa para desarrollar lo que luego sería la enciclopedia católica más colosal de la historia. Se terminó de publicar, si no me equivoco, en 1917 o 1919, en grandes tomos, un conjunto de tomos, que luego se reeditaron en la década de los 70 en una versión maluca, y yo, gracias a Dios, tengo la versión original, los tomos de la versión original de la década de los 20, pues se fueron editando en colosales tomos. Y en consecuencia, esta experiencia de la enciclopedia católica, de la Catholic Encyclopedia, creó una pequeña revolución cultural, educando, permitiendo que los católicos tuvieran esta enciclopedia en casa, consultaran los términos y se encontraran con descripciones de todas las cosas católicas, objetos litúrgicos, diócesis en el mundo, personajes históricos de la Iglesia Católica, personajes relacionados a la Iglesia Católica, personajes de la historia desde el impacto que tuvieron en la Iglesia Católica, es decir, una colosal enciclopedia. Luego, la página web norteamericana New Advent en la década de los 90 inició una campaña de voluntariado para transcribir, o sea, digitalizar estos artículos de la Enciclopedia Católica, más de 12,000, algunos de muchas páginas de extensión, y finalmente poner una versión digitalizada. Así Prensa hizo un acuerdo con esta página que posee los derechos digitales de la versión en inglés y lanzamos hace muchos años la iniciativa La Enciclopedia Católica, que se encuentra en la dirección enciclopediacatólica.com para que todos la visiten. La Enciclopedia Católica se ha convertido en una increíble herramienta. Es básicamente lo que podríamos llamar que es la Wikipedia católica. Es una herramienta digital en español en la que, al haber tenido que traducir los textos originales del inglés, hemos contado con numerosos expertos voluntarios que han ido actualizando estos textos, porque tengan en cuenta, por ejemplo, el documento o el artículo sobre determinadas cosas históricas estaban cerradas, digamos, a la fecha histórica, y han habido muchas evoluciones. Pensemos solamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, acontecieron entre la versión en inglés de la Enciclopedia Católica y la actual versión digital lanzada por Así Prensa como parte del grupo ASI. Y justamente esta Enciclopedia Católica se convirtió en una iniciativa que Así Prensa ha ido alimentando, y el actual director de la Enciclopedia Católica, el profesor José Alves Kruger, un hombre de un conocimiento extraordinario de la historia y de la realidad de la Iglesia, con un amor enorme por la liturgia y con una capacidad de trabajo descomunal, ha creado una especie de enciclopedia dentro de la enciclopedia, y es una enciclopedia católica para padres, es decir, donde se le ofrecen a los padres herramientas, gráficos, dibujos, algunos de ellos relativamente antiguos, pero aún muy útiles, e ilustraciones para poder compartir con los hijos, para poder mirar con los hijos. Esta sección sola ha registrado un número de entre 15 y 20,000 visitas al día, pero cuando yo veo el volumen de padres que me preguntan cómo educar a mi hijo en la fe, cómo enseñarle, cómo le enseño los primeros mandamientos, resulta que la Enciclopedia Católica ha encontrado estas herramientas, algunas de ellas que tienen muchísimo tiempo, como el Catecismo de Ripalda, por ejemplo, conocido como el Ripaldita,
pero que tenían sistemas memotécnicos, es decir, sistemas para memorizar algunas de las verdades de la fe excepcionalmente diseñadas para niños y que hoy día funcionan exactamente igual, tanto o mejor que como funcionaban en la época en que se aprendían a memorizar. Es verdad que la fe no es para ser exclusivamente memorizada, pero también hay que memorizar. Hermanos, yo pregunto a la gente que es católica y que algunos son líderes, ¿no?, catequistas, dime cuáles son los 10 mandamientos o los preceptos de la iglesia y no saben. Entonces, tampoco podemos decir que la fe no es para memorizarla. No pues, pero los 10 mandamientos, como dicen en el Perú, no te malees, ¿no? Los 10 mandamientos, los preceptos de la iglesia, las obras de misericordia corporales y espirituales, ya pues, ¿no? Entonces, esta es una maravillosa herramienta para lograr eso en los niños y una ayuda enorme para que los padres puedan utilizarla. Y por eso no solamente quiero recomendar la Enciclopedia Católica, sino quiero recomendar que la recomienden, porque allí pueden encontrar muchas respuestas a temas que están en el tapete hoy en día y para el cual no siempre tenemos perspectiva histórica, perspectiva cultural, intelectual suficiente. El original de la Enciclopedia Católica, la Catholic Encyclopedia en inglés, contó con la participación de historiadores y expertos de la talla de las figuras más destacadas del catolicismo de la época, que son incluso famosas hoy en día. El historiador Hilary Belloc, inglés, su nombre era francés, entonces mucha gente la conoce como Hilaire Belloc, o Christopher Dawson, por ejemplo, contribuyeron con artículos para la enciclopedia, es decir, realmente en su momento recurrieron a las mentes más capaces del catolicismo en lengua inglesa. Hoy en día no puedo decir que el esfuerzo es equivalente, pero sí puedo decir que la actualización, la recolección de artículos de primera categoría, la digitalización de textos originales en español han convertido la enciclopedia en español en un proyecto mucho más ambicioso, todavía en construcción, pero mucho más ambicioso que la misma enciclopedia católica, la Catholic Encyclopedia en original. ¿Por qué? Porque la edición en español apunta a tener no solamente muchos más que 12.000 artículos, sino que apunta a ser como Wikipedia en un constante crecimiento y actualización. Pero este proyecto colosal para el cual pido oraciones ya está funcionando, ya tiene un cuerpo de contenido muy sustancioso y específicamente lo tiene en esta sección que digo de la Enciclopedia Católica para padres e hijos, de tal manera que los padres sepan que cuentan con una herramienta no solamente totalmente gratuita, sino que extraordinariamente buena. Realmente espero que le saquen provecho. Le pido que levanten oraciones, eleven oraciones por todos los que están involucrados en este proyecto, todos los voluntarios, su director y coordinador José Alves, y por todas aquellas personas que están apoyando esta magnífica iniciativa. Que tengas un buen día.